Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Lorena Arán, soy la directora del Festival de Fotografía y Derechos Humanos Fotomaule, el primer festival que busca promover una cultura de derecho a través del lenguaje fotográfico. Hemos estado realizando una serie de actividades, entre ellas workshop. También tuvimos una charla magistral. Les comentaba que pueden ustedes acceder a todo este material a través de nuestro canal YouTube, Fotomaule. También pueden conocer las otras actividades que estamos realizando a través de nuestra página web www.fotomaule.cl y contarles que nosotros tenemos el financiamiento de la Subsecretaría de las Artes, la Cultura y el Patrimonio, y a través del Fondo de Desarrollo Nacional de las Culturas y las Artes se ejecuta este fondo, que es un Fondart, Fondart Nacional 2021. Hoy tenemos la segunda jornada del workshop Estética de la Fotografía con Constanza Abello, como les mencionaba la vez anterior y se los vuelvo a recalcar ahora. Ustedes pueden ir haciendo comentarios, preguntas a través del chat de este Zoom, y además Constanza en todo momento ella está abriendo espacios de conversación y de diálogo con respecto a la presentación. Así que los dejo con Constanza Abello para dar ya inicio al workshop de estética de la fotografía. Muchas gracias, Constanza. Hola, gracias Lore. Primero agradecer la invitación al festival. Es una tremenda oportunidad para poder reflexionar en torno a la fotografía. Les doy también la bienvenida a todos y muchas gracias por participar de esta segunda instancia. Me presento, yo soy fotógrafa, soy licenciada en estética y estoy en el proceso de tesis de mi magíster en historia del arte. Y bueno, tengo una trayectoria como fotógrafa, pero también como académica. Hice clases algunos años en Santiago, en el Instituto Arcos, en la Universidad de las Américas, en distintas partes. Y tuve una formación bien teórica, porque fui ayudante también de José Pablo Concha, que es un teórico y filósofo de la fotografía acá en Chile, y bueno, también pueden googlearlo por ahí y encontrar su trabajo. Así que lo que hicimos, ¿cierto?, en el primer workshop fue hacer un recorrido por algunas de los enunciados teóricos que tienen algunos teóricos y filósofos en torno a la fotografía. Y en esta segunda etapa, en esta segunda parte, la idea es revisar autores. Pero de todas formas, hice un pequeño resumen con la clase anterior, que lo tengo por aquí, vamos a compartir la pantalla. Ok. Entonces, lo que yo les contaba en la primera sesión era que la fotografía, ¿cierto?, ha sido abordada desde la sociología, la semiología y la filosofía. Y lo que yo he ido haciendo es ir como pimponeando, por así decir, dando como saltos entre pequeñas citas de sociólogos como Giselle Freund y Pierre Bourdieu. Hemos conversado un poco también de la semiología, que tiene que ver con el análisis del lenguaje, donde la fotografía ha sido analizada en esa línea por Roland Barthes, Philippe Dubois. Y desde la filosofía también les voy dando algunos párrafos con Willem Flusser y José Pablo Con. La semana pasada, o sea, perdón, el martes, lo que vimos fue muy breve, porque eso sí aclararlo. Yo estoy tratando de condensar lo que se puede hablar un semestre entero en 2 workshops de 1 hora y media, así que siempre la invitación es a seguir investigando y a leer y profundizar en los temas. Yo lo que quiero es dejar prendido ahí la chispa de la curiosidad. Y también un poco compartir conceptos y derribar algunos mitos en torno a la fotografía como registro de la realidad. Entonces veíamos aquí, como lenguaje, la fotografía se ha definido como signo icónico indicial. Yo les explicaba el signo como un objeto que reemplaza a otro objeto, un producto cultural que reemplaza a otro objeto que ya no está, ¿cierto? Icónico, que tiene que ver con lo similar, que es ese signo al referente, al original, digamos, y el indicial, que tiene que ver con la huella, que es lo que propone Dubois, con esta idea de que la fotografía se plasma, en la fotografía se plasma directamente la huella del objeto, ¿cierto?, del referente, lo que ya no está.
y Roland Barthes dice un lenguaje sin código también. ¿Ya? Y por otro lado, en otra línea crítica a este modo de entender la fotografía, se la propone como un signo de orden simbólico, es decir, un signo como lo es cualquier producto cultural artístico, ¿ya? Eso es desde la semiología, ya desde el análisis del lenguaje. Luego desde la sociología, que es lo que vimos con Giselle Freund y Bourdieu, la sociología contextualiza la fotografía en el periodo de la modernidad y la define como un modo técnico de representar el mundo de orden perspectivo monocular. Cada época, cada periodo histórico se prodiga, se proporciona su propio sistema de representación. Y en este periodo, digamos, en la modernidad, que es un periodo de alto progreso tecnológico, la revolución industrial, ¿cierto? Les hablaba yo del positivismo como esta filosofía que tiene que ver con desarrollar un pensamiento basado en la percepción y en la causalidad también. En el fondo, las ciencias vinieron a ordenar la percepción y a darle un sentido que determina muchísimo nuestro modo de entender el mundo, bajo ciertos parámetros, y entender en el fondo que estos parámetros corresponden a un contexto histórico particular y puntual que tiene que ver con la mirada de Occidente, ¿ya? Esta mirada, ¿cierto?, que ordena la representación bajo la perspectiva monocular. Yo les hablaba, hay muchas perspectivas más en el mundo del arte, pero sin embargo la que más se ha reproducido e incluso ha colonizado Oriente a través de las cámaras fotográficas y del desarrollo tecnológico es sin embargo la perspectiva monocular occidental. Pero tener eso presente, que corresponde a un periodo particular. Y bueno, la filosofía reflexiona en torno a lo propiamente fotográfico, poniendo sobre relieve su carácter técnico y las implicancias que esto tiene en el modo de comprender el mundo. Comentaba en un video José Pablo Concha que, bueno, él en este estudio, digamos, de la fotografía desde la semiología y desde la sociología, desde la semiología decía le había quedado chico, o no le daba, porque Roland Barthes dice en una parte que la fotografía es un signo que no cuaja, entonces finalmente él comenta que eso es lo que le dio a él el pie para ponerse a investigar un poco más y poder dar respuesta a esto que quedaba como un vacío, ¿cierto? Y ahí entonces empieza toda una reflexión en torno a qué es lo que podemos ver, qué es lo que podemos conocer, qué es lo que son las categorías de tiempo y espacio, entender que las categorías de tiempo y espacio son modos en que el ser humano, son categorías, digamos, con las que el ser humano ordena el devenir, el constante devenir y de cierta manera le da una estructura al vacío existencial que se puede generar, ¿cierto? Eso desde la filosofía, no, como insisto, no puedo ahondar mucho más porque no es el espacio, pero sí, al final, como también les comenté la vez pasada, vamos a tener la bibliografía y ahí la invitación es a leer. La ciencia, la pregunta por la técnica es otro texto filosófico muy importante, está de cierta manera más sintetizado en Serenidad, que es un texto de Heidegger, donde también se cuestiona todas las implicancias que la técnica ha tenido en la vida cotidiana del ser humano, como por ejemplo el descubrir la energía atómica finalmente devino en que se saliera de control y explotara la bomba atómica, y bueno, que finalmente a un nivel quizás más micro, es también lo que ha pasado con toda la tecnología en general, como el desarrollo ha sido muy veloz, muy rápido, y lo que propone Heidegger es en el fondo ser consciente, no en el fondo negar, que esto también es producto, digamos, este pensamiento científico, este pensamiento calculante que él dice, que es el que desarrolla la técnica, no demonizarlo, ¿cierto? No satanizarlo, pero sí irnos con cuidado. Por eso el texto se llama también serenidad, como tener cierta cordura en el manejo de esto, porque se nos puede salir de las manos, nos podemos ver envueltos como autómatas, que es lo que habla Flusser también, y la invitación entonces es a pensar y a reflexionar lo que tenemos en nuestras manos y el poder que tenemos en nuestras manos y ser
personas libres, ¿cierto? No simples operarios de un aparato fotográfico, sino que ser personas creativas y reflexivas, que finalmente el último reducto humano que quedaría. O sea, Willem Flusser, al final vamos a ver una de las citas donde habla esto, para seguir avanzando. Entonces, hablamos del error y de la transparencia. El error y la transparencia lo vimos en un par de fotógrafos que se los voy a mostrar por aquí, que lo vimos con Ansel Adams y con Robert Frank, y también con Kudelka, y ojo que no es el error por el error, yo quería aclarar eso hoy día. No se trata de, pucha, la foto me salió chueca y chao, no importa, o la foto salió borrosa y no importa. En el fondo, el tema del desarrollo del lenguaje fotográfico y el admitir un primer plano borroso o el admitir una línea del horizonte inclinada, siempre tiene que ir en coherencia con lo que yo quiero expresar. O sea, no se trata de sacar fotos malas, porque obviamente no va a haber la intención, pero no se trata de jugar con el error fotográfico por hacer una foto más rupturista o más chora, no. Se trata en el fondo de que tengamos un amplio espectro de recursos estéticos, libremente disponer de ellos de una manera libre, y con ello construir nuestro relato. El lenguaje, en el fondo, que esté al servicio siempre del sentido y de la expresión y de la comunicación de lo que yo quiero transmitir. Así que ese es el tema, y tampoco se trata de renegar de la transparencia del lenguaje fotográfico y que no, que es muy fome, que es muy convencional, nada. Es simplemente que, claro, la transparencia del lenguaje fotográfico, que tiene que ver con el uso correcto de los recursos, sí tener ojo, porque es ampliamente utilizada en la publicidad, que es lo que analizábamos, ¿cierto?, en la clase pasada en estas imágenes. Que si se fijan son muy limpias y nos llevan directamente a ver el referente y no a detenernos en la fotografía. Eso es lo que hablamos de lenguaje fotográfico, error y transparencia. Luego hablamos de la autonomía de la fotografía con texto e imagen, y hicimos el ejercicio, ¿cierto?, de que yo les mostré unas fotografías de Gregory Critson y del WordPress, y claro, algunas personas sabían quién era el autor, la validez lo legítimo que es, si es que la fotografía es de orden simbólico y está en el ámbito de lo subjetivo y en el ámbito de lo creativo, es perfectamente válido entonces también construir el momento preciso, como lo hace Gregory Critson, abiertamente, digamos, y hace una tremenda producción para su fotografía. Es válido, porque en el fondo ahí el tipo, por así decirlo, la tiene clara, que él no va a poder mostrar la realidad tal y como es a través de la fotografía. Entiende en el fondo que la fotografía es ficción, es una construcción visual, y que muestra una parcialidad y que es una mediación. Entonces, bueno, voy a trabajar con esta superficie fotográfica y voy a construir lo que yo quiero que se vea. Esa es como un poco la propuesta. Y respecto a esto de la fotografía como ficción o como símbolo, ¿cierto? Y lo alejada que está de la realidad, yo les mostraba esta fotografía y luego vimos el texto y entender, chuta, eso, la fotografía autónoma, de forma autónoma, sin contextualizarse con otras imágenes al lado, sin contextualizarse con un título, con un pie de foto, con un alguien que me esté diciendo, mira, aquí sale no sé quién, o yo misma, con un bagaje cultural en la cabeza, que yo pudiese ver esta foto y decir, ah, esto se trata de esto. Si yo no tengo toda esa información, la foto en sí misma es muda, es una superficie muda con la que yo me topo y no tengo información y no tengo cómo saber lo que está pasando ahí. Eso respecto a la autonomía del lenguaje fotográfico. Y luego lo último que vimos fue la industria fotográfica, y ahí para entrar a Willem Flusser, él habla en el fondo de que los seres humanos, es bien trágico porque lo plantea como que los seres humanos estamos programados para ser operarios, ¿cierto?, de los aparatos fotográficos,
y alimentar esta industria tomando y tomando fotos de manera compulsiva, fotografías que siempre van a estar acorde con lo que con lo que ofrece y con las posibilidades que ofrece el programa. Entonces, si nos quedamos en eso, digamos, en simplemente hacer una conjunción de botones y apretar teclas aquí y acá y allá, sí, vamos a lograr, por ejemplo, esta foto, uno sabe cómo se puede hacer, ¿cierto? Los que son fotógrafos y los que no, pueden buscar en un tutorial cómo se hace y el asunto está resuelto. Entonces, él dice que este tipo de fotografías son redundantes, son fotografías que alimentan la industria, que alimentan el programa, y que en el fondo la propuesta es salir de ahí y convertirnos en fotógrafos activos, creativos y libres. Y para ser libres, en el fondo, ser personas que en el fondo sean conscientes de que están manejando aparatos técnicos. Entonces se pregunta, ¿dónde queda entonces un espacio para la libertad humana frente a esta tragedia? Porque uno dice, bueno, entonces, ¿qué hago? Porque yo no puedo mostrar la realidad con la fotografía, estoy siendo un autómata, estoy siendo como yo les contaba en un principio, a mí fue súper trágico cuando las primeras veces que leí esto, yo era más chica, fue como, pucha, me quedé mucho tiempo también sin tomar fotos, encontraba que todo era malo, fue bien, bien trágico. Pero ya con el tiempo uno va madurando la información y dice, bueno, ok, si la fotografía no puede mostrarme la realidad, no congela, no detiene el tiempo, porque estos son constructos, convenciones culturales, el tiempo, el espacio, ok, ¿qué queda? Entonces, queda con que la fotografía es pura creatividad, es en el fondo ficción, y ¿qué voy a hacer yo con esa ficción? ¿Cómo la voy a llenar de contenido? Con la reflexión, ¿ok? Entonces pasamos a ver autores. Yo les mostré la pregunta de Flusser acá decía, ¿qué tanto ha logrado el fotógrafo? La pregunta que la crítica debe hacerse es ¿qué tanto ha logrado el fotógrafo someter el programa de la cámara a sus propias intenciones y mediante qué métodos? ¿Qué tanto ha logrado la cámara desviar las intenciones del fotógrafo y con qué métodos? De acuerdo con estos criterios, las mejores fotografías son aquellas en las que el fotógrafo ha sosugado el programa de la cámara para adaptarlo a sus intenciones, es decir, aquellas fotografías en las que el aparato ha sido sometido a la intención humana, a lo que se ha perdido finalmente luego de este egocentrismo que hemos tenido desde la modernidad, en que el hombre y el antropocentrismo, y en el fondo volvamos a encontrarnos como humanos, ¿no? Y ahí les mostré, bueno, como estamos en el marco de un festival de derechos humanos, los autores que yo seleccioné, busqué en el fondo hacer como una línea curatorial que tuviese que ver con los derechos de minoría. Y les mostré el trabajo de Alex Vidal, que es periodista, diplomado en antropología visual y creación de fotografía experimental, que se llama Sueños. No sé, ¿lo mostró de nuevo, Lore, o seguimos? No, yo creo que podemos seguir avanzando porque como después van a recibir el Después material. se va a ver el otro material, es verdad. Abrir. Ok, entonces voy a continuar y vamos a seguir con el trabajo de Rodrigo López. Él es fotógrafo del Instituto Arco. Trabajó bastante tiempo en medios, en revistas, y pueden encontrar su página web, que va a quedar igual linkeado en el video, pero no van a poder, pero es ahí el nombre Rodrigo López, ustedes lo googlean y van a poder encontrar su trabajo. Dice en el prólogo, José Pablo, de su trabajo que se llama Yanchito, un viaje a lo profundo, del 2014, dice: la fotografía documental exige una disposición existencial considerablemente más profunda, digamos, que este disparo automático o la foto instantánea del momento. Dice que pone en tensión no solo el ojo fotográfico, sino que fundamentalmente la condición histórica e ideológica del fotógrafo. La elección de un determinado tema a documentar es el resultado de una posición definida tanto ética como estética respecto del referente, lo que permitirá su particularidad autoral. Si bien quien observa no puede acceder a estas determinaciones,
la coherencia de la producción de una obra fotográfica o de un fotógrafo permite vislumbrar el compromiso con la fotografía y con lo fotografiado. La potencia de esta imagen exige responsabilidad. Definición ética. ¿Algún comentario al respecto? ¿O algo respecto a lo anterior que haya quedado una duda? Parece que no. Seguimos adelante entonces y vamos a entrar a ver el trabajo de Rodrigo, que es Yanchito, un viaje a lo profundo. Para contextualizar, para no demorarme en leer de qué se trata, porque él lo tiene contextualizado, pero para no demorarnos, les cuento que él el año, bueno, 2014 lo publicó, pero periodo en 2013, espérenme, aquí es cortito, miren. Yanchito, el viaje ha sido largo y la primera parte termina junto con la ruta panamericana, cuando esta pareciera que desemboca directo en el mar al llegar a Puerto Montt. El viaje debe seguir, aún falta mucho. Subimos a un bus rural para empezar a adentrarnos en plena carretera austral. Pasaba un poco más de la primera hora de viaje y el primer transporte. El continente empieza a desmembrarse poco a poco. Aparecen los primeros canales e islas que a medida que avanzamos hacia el sur se hacen cada vez más comunes en el paisaje. El proyecto Yanchit narra la historia de los niños de la escuela Candelaria en Isla Yanchit, los que día a día deben navegar horas para poder llegar a su escuela en medio de un archipiélago en el sur de Chile. Entonces vamos a ver las fotografías que inician con un paisaje, ¿cierto? Bastante agreste, y vayan fijándose en lo que hablamos del grano, de los ángulos de toma, cómo eso todo va haciendo sentido con lo que se está relatando y que tiene que ver con la dificultad de estos niños que viven en estos islotes, digamos, desmembrados, y que tiene que pasar una lancha a buscarlos en un viaje de hora y media más o menos hasta llegar al colegio, de ida, y hora y media de vuelta, a veces con tormentas, no pueden ir, a veces se echó a perder la lancha, no pueden ir, hasta el año que Rodrigo fue a hacer el documental, no tenían chalecos salvavidas, estos niños tampoco, entonces con mucha dificultad llegan a la escuela a estudiar. Y el tema del derecho a la educación aquí es evidente, el tema de la seguridad también de los niños, así que los invito a ver el trabajo. No lo puedo mostrar en pantalla grande, pero... Yo no me acuerdo cuánto tiempo, pero él estuvo viajando muchas veces allá, hasta allá, iba y volvía, iba y volvía. Se involucró muchísimo en el proyecto, contrario a lo que uno diría de la fotografía documental, a la antigua, digamos, que el fotógrafo no debería intervenir, ¿cierto?, en el entorno, o lo que dice la fotografía antropológica, en la espera de encontrar una cosa original o más auténtica. Entonces ven, claro, las fotos, por ejemplo, no son perfectamente nítidas, pero estamos hablando de una atmósfera de frío, agreste, paisajes bien tormentosos. Son fotografías bien contrastadas también, mucho grano. Estas fotografías creo que se hicieron en analógico, año 2014. Y se publicó un libro. Está el material libro que permite a la vez también ver la materialidad de la imagen, ¿no es cierto? Porque aquí todo lo que hemos estado tratando de hacer es poner sobre relieve la fotografía como lenguaje, como soporte, como mediación. Entonces también el libro va a permitir este encuentro con la imagen como materialidad. Fíjense, bueno, ahí está la escena muy cotidiana, los calcetines colgando, el agua caliente, la mamá peinando a la hija antes de salir al colegio, y él se involucra y se mete en todos estos espacios muy íntimos, probablemente con un lente acá, un 50 milímetros, que no va a permitir esta lejanía, tal vez a alguien que no se quiere acercar mucho y puede ocupar el teleobjetivo, ¿cierto? Entonces vamos viendo cómo todos los recursos del lenguaje fotográfico
nos van dando señales y nos van dando una lectura del trabajo del fotógrafo. Ahí están los niños, si se fijan. Fíjense, entonces probablemente esto es con un gran angular que permite entender aquí la persona adulta que les está extendiendo la mano, ¿cierto?, para recibir a estos niñitos ahí sentados en la roca esperando que los recojan para llevarlos al colegio. Y ahí encaramándose. Entonces el encuadre es muy cuidado, es muy pertinente a lo que se quiere comunicar. La dificultad ahí para salir, ¿cierto? Miren las condiciones de la lancha. Estamos hablando de una lanchita, no sé si alguien quiere ir comentando mientras muestro las fotos, está abierto el micrófono. Lo mismo acá, este primer plano borroso, en teoría no debiese ser, ¿cierto? Según la ortodoxia fotográfica y la transparencia del lenguaje fotográfico. Pero sin embargo se convierte en un recurso expresivo, vemos la mirada del niño, su perfil de chiquitito también, la luz ahí en el perfil cándida, y se ve en el plano de atrás otro grupito de niños esperando, y la lancha por supuesto. Entonces cada encuadre tiene un objetivo y un sentido. Hay una edición fotográfica, donde vamos viendo de manera dramática, con un inicio, la clásica estructura aristótica, digamos, inicio, clímax y final, una narrativa, donde se está articulando, ¿cierto?, esta ficción que tiene que ver con la mirada del fotógrafo. ¿Okay? Porque, fíjense acá en este encuadre, está muy bueno este encuadre. Porque por más que veamos estas fotografías, jamás vamos a sentir ese frío, ni esa crudeza, ni esa dificultad que deben vivir estos niños todos los días de su vida. Entonces, con lo que nos quedamos es con la mirada de Rodrigo. A eso se refiere uno cuando todo lo que vemos en la fotografía es una ficción. Y ni siquiera, claro, vamos a poder acceder a la ideología ni a la opinión de Rodrigo. A lo que accedemos es a una obra fotográfica. La humedad, cómo la libertad creativa, ¿cierto?, le permite a él hacer esta foto borrosa, pero que nos habla de la lluvia, del frío, del contexto, los rayitos de sol. Es muy bonito este trabajo. Que es ahí el juego con el reflejo en la ventana. Trabajo de los niños. Aquí ya están en la escuela, evidentemente. Ya están en tierra firme, con los juegos. La sombra ahí entrando como dispuesta a chutear la pelota al arco. Los juegos del recreo, ¿cierto? Es un trabajo muy profundo, como dice el título. Y aquí ya a la espera y al regreso. Fíjense la cantidad de niños ahí apretaditos, y ahí va metido el fotógrafo adentro. Ahí está la Candelaria. Dentro de las anécdotas que él cuenta en el prólogo es que una vez a la semana tienen 2 horas de generador y pueden ver películas, y es una alegría y una algarabía, una felicidad pero máxima, y ahí es primera vez en todos los días que hay silencio, porque los niños se instalan a ver su película. Miren acá este encuadre y el trabajo de blancos y negros que podemos ver aquí, al centro la carita de esta niña, que van jugando al ajedrez en el viaje de 1 hora y media, imagínense. Y hasta 2 horas quizás para los que viven más lejos.
van todos apelotonados ahí, y lo pasan bien, o sea, sin romantizar la situación, pero los vemos que están en su realidad, sin dramatismo. Y la mirada de Rodrigo tampoco es melodramática, por así decirlo. Y ahí ya de vuelta a la casa. Ven, y empieza a cerrar un poco con las mismas fotografías, entonces ahí se ve que hay una edición muy cuidada. Y ahí siguen, se bajan algunos, siguen los otros a otros islotes. Y ahí está, la foto final, Escuela Candelaria, Isla Yanchit, el 2004. 2014 dije yo, perdón. 2004. Ahí cierra. Antes de invitarlos a comentar, quiero mostrarles el cierre de esta presentación de este autor, que dice: la edición fotográfica nos ubica en el plano de lo semántico, el lenguaje, ¿cierto? Lo semántico, la semiología, lenguaje. Este lo definiremos como el ordenamiento de un contenido específico dado por cada fotografía, que da forma a la articulación de un sentido más amplio, en el conjunto de imágenes que se constituye como el documental fotográfico. Esta articulación es finalmente el lenguaje fotográfico, es decir, las estrategias retóricas que están a disposición del fotógrafo para producir un relato fotográfico. Entonces dejo abierto el micrófono, el chat, escuchar algunas opiniones, algunas observaciones. Puedes ahí dejar de compartir, Constanza, y Eso, hay gracias Lore por recordarme. Hay un comentario de Cecilia cuando estabas mostrando las fotografías anteriores, ¿cierto? Y de Rodrigo, y dice que le hace recordar el trabajo de Sebastián Salgado en el documental La sal de la tierra. ¿Por qué, qué es lo que por qué te lleva a esa referencia? ¿Está bien, se está viendo bien la pantalla? Que yo no veo. ¿Todavía estás compartiendo pantalla? ¿En serio? A ver. Sí, todavía tienes que dejar de compartir. Reanudar función de compartir, pausar el uso compartido de pantalla. Me da miedo apretar dejar de grabar. A ver, pongo pausar en función de compartir, pero no pasa nada. ¿No me veo yo? No, no te ves tú, se ve solamente la pantalla. A ver. Bueno, vamos a tener que abrir diálogo así entonces. Sí, porque mientras vamos hablando voy a tratar de buscar anclaje, ¿será quizá? Bueno. No, sí, es dejar de compartir pantalla, nada más. Sí, es que Tienes lo que ir puse. abajo al icono verde, que sale una flecha, dice compartir pantalla, y haces clic y pones... Dejar de compartir. Claro. A ver, a pantalla, aquí. ¿Ahora sí? ¿Ahí? ¿Ahora? Te silenciaste, Lore, no se te escucha. No, pero no has dejado compartir. Se sigue viendo un recuadro ahora donde sale el texto de Rodrigo, que habla José Pablo Concha. Yo creo que, bueno, le estás haciendo ahí el comentario a Cecilia, a lo mejor si estás ahí, Cecilia, nos puedas contar un poquito desde dónde te surge, ¿cierto? Esto que te recuerda el trabajo de la sal de la tierra. Sí, bueno, es que yo hace mucho tiempo ya vi ese documental y me llama la atención en cómo involucra a los niños a lo mejor con sus figuras maternas o paternas y con ese blanco y negro que está también en cada una de sus fotografías. Entonces eso como que un poco me hizo recordar cómo se involucra a los niños, a lo que están viviendo en ese momento y cómo también a lo mejor de una mirada más humilde de lo que quiere mostrar, digamos. Pero eso me hizo como recordar un poco esa temática. Claro, la compenetración del fotógrafo con
con el referente, con el objeto Claro. a retratarse. Claro, es que eso, claro, es un tema también porque desde, por ejemplo, desde la antropología visual hay directrices de cómo abordar el referente, eh, el documentalismo más antiguo también, o más tradicional, más conservador, también tiene esta lógica de que no puedo intervenir en el espacio o tengo que pasar a ser como un personaje invisible, de manera que los hechos se presenten tal y como son, ¿cierto? Con cierta autenticidad. Sin embargo, y como si la fotografía además pudiese dar cuenta de esa autenticidad. Sin embargo, el devenir, digamos, lo rápido que pasan las circunstancias o lo lento que pasan otros momentos, el estado anímico del fotógrafo, lo que le interesa o no le interesa mostrar al fotógrafo finalmente, de lo que menos van a dar cuenta, todas esas circunstancias que están fuera de control, finalmente van a intervenir inevitablemente y finalmente de lo que menos va a dar cuenta el trabajo documental va a ser de la realidad tal y como es, o de una cierta autenticidad o cierta verdad, que también desde el ámbito de la filosofía la podemos cuestionar, ¿cierto? Acerca de lo relativo que es eso, el concepto de verdad y de objetividad. Así que es interesante gracias por tu observación. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Está la mano de Alonso arriba, Alonso. ¿Sí? Hola, ¿me Hola, escuchan? Alonso. ¿Sí? Sí, voy a poner la camarita ahí. Ya. Sí, un comentario un poco respecto a lo mismo, porque cada cierto tiempo me asalta la duda en el fondo de cómo aproximarse al trabajo fotográfico del género que sea con niños, porque un poco, lo que se muestra acá también es directamente eso y parece ser igual actualmente un tema bien delicado, el trabajar con los niños, porque hay leyes en el fondo que regulan esto y qué sé yo. Entonces, quisiera ahí tomarme como un poco del texto que estaba al principio, que un poco ya lo habíamos comentado en la conversación de la vez anterior, que se le daba a la fotografía una dirección ética y que aquí lo complementa con una dirección ética y estética también, ¿ya? Claro. Entonces, me parece súper bien lo que comenta la compañera Cecilia, parece que fue, como sobre el trabajo también de Sebastián Salgado. Pero ahí también recordar que el trabajo de Sebastián Salgado ha sido también súper criticado por lo mismo, porque aborda temas que a veces son súper duros, súper difíciles de digerir, pero lo aborda desde un lenguaje fotográfico tan bien elaborado, tan bien trabajado, que termina siendo estéticamente muy bello eh, y, y puede ser digerido, digamos, por cualquier persona, independiente de lo duro que sea éticamente o socialmente, moralmente, etcétera, el tema en cuestión. Entonces, en el fondo es un comentario y y te lo planteo de esa forma para ver cómo qué piensas tú, como, ya que tú tienes más expertise y tienes más recorrido que nosotros en eso, ¿cómo lo abordaría en el fondo un fotógrafo como nosotros que está como recién empezando y instruyéndose en estos temas? Sí, mira, claro, yo creo que existe esa banalización a veces de los contenidos, una estetización de lo dramático, eso inevitablemente yo creo que pasa, pero todo eso tiene que ver con el contexto en que se desarrolla ese trabajo y el contexto y el marco que se le da también, o sea, en qué canales de distribución va a estar, cómo voy a ordenar yo las fotografías, cómo las voy a editar, qué es lo que voy a seleccionar, qué es lo que dice acá José Pablo, ¿cierto? Cómo esta posición que yo tomo respecto a un tema tiene que tener una coherencia con la estética y un compromiso con lo que yo estoy haciendo y una tremenda responsabilidad con lo que yo estoy haciendo. Entonces, mira, yo la verdad de Salgado no puedo emitir un juicio muy claro porque a mí me atrae el trabajo en términos técnicos, lo encuentro increíble.
Claro, trabaja formalmente. claro, en términos técnicos es maravilloso, es deslumbrante, pero nunca me ha animado a ir más allá porque, no sé, de verdad que no te podría decir, pero como que no me involucro, me quedo, a lo mejor me pasa eso que tú dices, de como que uno queda en la parte estética y no voy más allá, ¿me cachai? Pero puede ser que también sea ignorancia de mi parte. Entonces, siendo súper honesta, de Sebastián Salgado no puedo emitir una opinión, ¿cachai? Pero sí lo que te puedo decir respecto al trabajo al menos de Rodrigo y al trabajo de otros fotógrafos que vamos a ir viendo, es que todos tienen estrategias diferentes para acercarse a su referente. Yo no te puedo decir, mira, esta es la fórmula, ¿cachai? Hay unos que viajan 3 años y hay otros que viajan en 3 meses, sacan trabajos maravillosos y súper involucrados y profundos y interesantes, ¿cachai? No depende, no hay fórmula, es muy subjetivo eso, pero finalmente lo que sí importa es el contexto que tú le vas a dar a tus imágenes, la edición que le vas a dar a ese trabajo, en qué canales lo vas a difundir. Y ahí está el respeto y ahí está todo el trabajo también que tú tienes que hacer de pedir las autorizaciones necesarias para difundir esas imágenes, que me imagino, yo no sé si Rodrigo lo hizo o no, pero me imagino que sí, si publicó un libro, de haber hablado con los papás de estos niños, los profesores, y haber dicho, pucha, quiero hacer este trabajo, el objetivo es lo tengo muy claro, es mostrar, ¿cierto? Este recorrido que hacen los niños, y ahí tiene que ver este compromiso y esta responsabilidad de la que habla José Pablo. No sé si está viendo, ¿se ve la pantalla en este minuto? No tengo idea qué es lo que se está viendo. Se ve texto. Ya, claro, lo que dice acá, ¿cierto?, de este compromiso. Esta imagen exige responsabilidad y definición ética, porque tú estás tratando con seres humanos, ¿cachai? Entonces, pero así una fórmula, no te podría decir. Sí, o Lo sea, he respondido en algo entiendo que sí, ¿no? Más que nada entender que es súper complejo, como decís tú, que a ti te cuesta en el fondo hablar de algún trabajo u otro, es súper complejo porque también entiendo que Sebastián Salgado se involucraba un tiempo no menor con, no sé, digamos, las tribus, de los distintos proyectos que ha hecho, y después fotografiaba a la semana, las 2 semanas después, entonces también, claro, hay que Claro, tener pero mucho cuidado, eso es cuidado de finalmente cómo... igual, tampoco, yo no puedo acceder a esa información solo a Claro. través de la fotografía, que es lo que a mí me importa. No Claro, puedo entonces acceder. el lenguaje fotográfico es el que tiene que decirlo Es todo, en el el que fondo. tiene Si que somos decirlo exacto, ¿cachai? A mí lo que me importa y con lo que me voy a quedar es con el trabajo fotográfico. Yo puedo, claro, rellenar, puedo complementar, ¿cachai? Esa obra con información extra paralela, ¿cachai? Que me va a ayudar a entender mejor el trabajo, etcétera, y todo me va a dar una visión más amplia. Pero en rigor, desde lo estrictamente fotográfico, el álbum fotográfico, el libro que te van a presentar o el documental que te van a presentar, es finalmente donde tiene que estar todo, ¿cachai? Desde la introducción hasta el final. Ahí tienes que tú lograr una obra completa donde se vuelque tu disposición existencial, tu compromiso ético al respecto, ¿cachai? Es ahí donde en el fondo uno se tiene que jugar todas las cartas. Sí. No, Y está en el fondo, interesante porque... que en el fondo tampoco es signo de validez que alguien esté 2 años involucrado en el tema, ¿cachai? Porque claro, puede ser que sí. finalmente saque unas fotos maravillosas, pero haga samba y canuta con las fotos y haga lo que quiera y desvirtúe finalmente el tema, pues, ¿cachai? Puede Sí, pasar. sí, está interesante lo que comentas porque esta dirección ética y estética está a lo largo finalmente de todo el oficio, no solamente cuando uno saca la foto, la revela o qué sé yo, sino que también es como lo presenta. Claro. Así que un poco también hablamos algo así con un compañero en el almuerzo, que también hay mucho trabajo que uno se queda también solamente con lo que se alcanza a ver en las redes, que no es mucho, Claro. pero ya está, si uno y determina mostrarlo de esa forma, ahí tiene que estar todo. Entonces Exacto. igual... Bueno, claro, el tema de las redes sociales, hablábamos que es un espacio muy marginal y ojo también con eso porque también se desvirtúan muchas veces los temas porque es muy primero que nada es muy aleatorio,
al lado de un documental a lo mejor súper interesante, por ejemplo, como este de Yanchit. Pongámonos en el caso hipotético que Instagram habilitara poder subir un tipo de trabajo así. Al lado de eso te sale el comercial de, no sé, pues, Hatch Papi, de líder, Sí, sí. y de manera aleatoria, entonces hay espacio ahí para compartir o no hay espacio para compartir, se desvirtúa harto el tema en las redes sociales. O sea, y bueno, ese da para otro tema y para otro workshop. ¿Hay algún otro comentario por ahí? ¿O avanzamos a nuestro siguiente autor? Yo creo que mejor, para no perdernos el resto. En el chat no hay nada. Ya, vamos entonces con... ¿Puedo preguntar algo? Sí, obvio. Sí, es que me llama la atención como el tema de la fotografía documental, de que dijiste, ya, porque lo importante está en el lenguaje fotográfico, como sin pensar en las condiciones como de producción, como lo que no se lee fuera del lenguaje fotográfico, como que todo tiene que estar en la imagen, como la experiencia de la fotografía con el espectador. Pero ¿cómo se lee la imagen sin, por ejemplo, como la descripción de la imagen? No, Como, claro, es que yo me refiero a que todo tiene que estar en la imagen, pero dentro del contexto del trabajo. O sea, como ya vimos en el primer workshop, una sola imagen de manera autónoma, sin un contexto, que pueden ser una serie de fotografías que contextualicen. Me refiero a que otras imágenes también contextualizan a las otras, ¿me entiendes? O sea, le dan un sentido, el orden de la edición le da un sentido a esa imagen sola y a la otra y a la otra y a la otra. Y ese ordenamiento que tú haces te articula un relato. Y además, antes siempre de un trabajo documental, tú pones un prólogo donde narras un poco con palabras, ¿cierto? Para poder acotar y direccionar lo que tú quieres comunicar. Porque la fotografía es tan frágil como para mostrarnos la realidad, ¿cierto? Es tan simbólica, todos podemos interpretar una serie de cosas tan distintas que la manera del artista de poder, o del fotógrafo, perdón, de poder direccionar su mensaje un poco, digamos, es dando todo este contexto en torno a la obra. Lo que sucede antes y lo que sucede entre medio, después, al final, en la producción fotográfica y todo eso, nosotros a través de la pura obra fotográfica, del trabajo documental, por ejemplo, de Rodrigo, no lo vamos a saber, a menos que él lo comunique en el prólogo, etc. Entonces eso no determina finalmente puede influir en tu lectura si tú lo manejas antes, pero no es, o sea, es que exigencia, digamos, ¿cachai? Es que quizá no me expliqué bien. Y quería preguntar si es necesaria como la narrativa para poder leer como el lenguaje fotográfico, como si se puede separar la narrativa de la imagen, Es que como muy si podemos poco, leer, como si podemos leer con imágenes el lenguaje fotográfico de una sola imagen, como si podemos comprender una imagen, como la experiencia con la imagen sin una narrativa, sin un no, prólogo, como de qué forma esa experiencia. puedes interpretarlo, pero de una manera súper, ¿cuál es la palabra? Lo puedes hacer, pero de una manera súper aleatoria, de una manera súper libre, por así decirlo, y el objetivo en el fondo, del fotógrafo, de querer comunicar algo, a lo mejor tiene que ver simplemente con despertar un sentimiento en alguien y punto, porque más no vas a poder ver ni leer en una sola imagen o en un grupo de imágenes sin un prólogo y sin nada, ¿cachai? Puedes hacerlo, tú puedes leer una imagen, pero esa lectura es netamente personal, subjetiva, tuya, y no estás viendo ahí al autor, te estás conectando con tu propia subjetividad, ¿no? ¿Se entiende? Sí, Pero que cuando eso uno es igual, que igual puede que esté esa posibilidad de no querer como comprender al autor, sino como utilizar como la imagen realmente como va a ser otro tipo de lectura que no sea necesariamente capturar lo que quiere el autor. Entonces también me interesa como comprender cómo se lee una imagen, como independiente de lo que el autor quiera decir, como cuál es el claro, que proceso tú interno que en yo el tengo fondo frente a la imagen.
tienes todo el lenguaje fotográfico, ¿cierto? El picado, el contrapicado, etcétera, que son modalidades que te permite la cámara. Y nosotros culturalmente asociamos, por ejemplo, un alto contraste a una situación dramática, por decirte. Pero en China, a lo mejor el alto contraste es una situación serena. Es tan relativo, al final la lectura la vas a hacer tú como quieras, con toda la libertad del mundo, pero no se puede articular mucho más, ¿me entendí? Queda hasta ahí, digamos, hasta lo tuyo y lo que quiera comunicar el fotógrafo, y si no te interesa, claro, tú puedes ver la imagen y interpretarla desde tu bagaje cultural, desde tu interpretación personal y punto. Pero ahí no estamos viendo ni al autor, no estamos viendo a la fotografía en toda su potencialidad, simplemente estamos viendo, como diría Flusser, una superficie fotográfica técnica, estéticamente, claro, con un resultado estético visual, pero sin mayor proyección, digamos. O sea que creo que igual se pueden encontrar otras posibilidades, pues como el mismo hecho de analizar como la determinación de mi ojo de por yo ser de Occidente, ver de cierta forma una imagen en blanco y negro o una película lenta a cómo lo puede ver una persona de Oriente. Como que más allá de capturar lo que quiere el autor de la imagen, que también está como en un contexto particular, que tiene como una intención política particular, como que yo, en el intento de liberarme de eso, de no solo capturar, sino de valorar lógico, la posibilidad con siempre, la imagen, como claro, si hubiera o algo sea, esencial. siempre la lectura final uno la hace con su propia existencia, uno también vuelca su existencia en esa lectura. De todas maneras, o sea, eso, uno no se queda, uno nunca va a poder acceder, como dice José Pablo acá, a las determinaciones que movilizaron al fotógrafo a hacer esto. ¿Me entiendes? Pero claramente lo que tú vas a leer en este documental es distinto a lo que voy a leer yo y distinto a lo que va a leer la Lore, eso está claro. Y es totalmente legítimo, y eso es lo interesante a veces de la crítica y de buscar a ciertos autores, críticos que a uno le gustan, porque la lectura que ellos hacen de la obra fotográfica es diferente a la que tú puedes ver y se te abre otra ventana. ¿Entiendes? Es como imposible pensar como en un esencial como de la misma imagen. Claro, no, es imposible. Hay tantos seres humanos como pucha, no sé, es infinito por las lecturas que tú puedes hacer de una pura imagen. Así que bueno, avancemos al siguiente. Hay un comentario en el chat de parte ¿Sí? de Alonso, con respecto un poco ahí como también haciendo su comentario, su observación sobre la temática, y él también cree y dice que la fotografía la termina la persona que la observa, que eso es lo que él piensa. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, ya. Vamos a seguir al siguiente. Derechos de la mujer. Acá puse, se está viendo, ¿cierto? Sí, Constanza, se está viendo. Perfecto. Voy a ponerlo en pantalla completa. Puse algunos derechos y deberes que tienen las personas privadas de libertad en recintos penitenciarios como para introducir el siguiente trabajo, que es de, perdón, se me olvidan los nombres, por aquí viene, de Ana María Arévalo, se llama Días Eternos. Para introducir y contextualizar, que ya saben lo importante que es, dice, la justicia penal no funciona por igual para todos, quita los derechos de los miembros más pobres y vulnerables de la sociedad. Se espera que miles de mujeres, la mayoría en espera de juicio y presuntamente inocentes, permanezcan detenidas durante 45 días. Pero la crisis de Venezuela ha convertido esta noción en un recuerdo. La situación dentro de los centros de detención es una pesadilla, son oscuros, calurosos, superpoblados y claustrofóbicos. Los presos no reciben comida, agua ni atención médica. Algunos son abandonados por sus familias y necesitan ayuda al exterior para sobrevivir. Las mujeres no están separadas de los hombres, mucho menos transgéneros y menores. No hay separación entre los delincuentes condenados y las personas en espera de juicio. Las mujeres embarazadas presentan infecciones y pérdida de placenta, una complicación potencialmente mortal. Vivir en estas condiciones no permite la rehabilitación ni la reconciliación. Cuando salgamos de aquí, si lo hacemos, seremos peores personas de lo que éramos antes de la cárcel, dijo York Ellis, 21 años, quien fue detenido hace 2 años. Es urgente contribuir al establecimiento urgente de instituciones penitenciarias que no violen los derechos humanos de los detenidos.
me estoy dando cuenta que no es derecho de la mujer, sino que también derechos de todos los mujeres, transgéneros y todas las personas que pueden estar privadas de libertad. Así que mis disculpas ahí. Pero veamos el trabajo entonces de Ana María Arévalo, de Venezuela. Ella es fotógrafa. Y ¿se ve ahora la pantalla? Todavía no, ¿cierto? De ella. Ahora voy. Aquí. Ya. ¿Ahora se ve lo de ella? Sí, ahí está. Ya. Esto es el trabajo de Ana María Arévalo. Aquí está la introducción, Días Eternos. Y partimos por la primera. Entonces vamos fijándonos una vez más en cómo empieza esto. Una mujer de espalda, no le vemos la identidad, el rostro. El pelo largo, iluminado. La imagen no es tan simbólica quizás como la otra, es más gráfica. Es más evidente respecto al tema que se está trabajando, el encierro y las condiciones de hacinamiento, ¿cierto? Dice ahí en el texto ella que pasan los días sin ningún tipo de pasatiempo, de trabajo de rehabilitación, sin nada que hacer. Entonces ahí esta imagen. También dicen en uno de los textos que yo estuve revisando sobre este trabajo que ella trabajó con gran angular. También es interesante considerar eso por lo que hablábamos antes, ¿cierto? Que el gran angular y el lente normal exigen que el fotógrafo se meta y se involucre. Ven cómo se van usando diferentes planos, plano general, acá un primer plano, retrato. Hay un trabajo interesante de los recursos y del lenguaje fotográfico. Un plano frontal. Fíjense en las camas, como en la mitad de la imagen hacia la izquierda está pasando todo, por así decirlo. Y de aquí para allá no pasa nada. Perdón. Publicaciones que haya tenido en alguna revista. ¿Ven? Hombres y mujeres, lo que decía ella, no están separados. Transgéneros y niños tampoco, adolescentes. Dice ella, mujeres que están embarazadas, que no tienen idea cuántas semanas tienen, con problemas de salud gravísimos que pueden conducir a la muerte de la mujer y de la guagua, en condiciones inhumanas. Entonces, este es el compromiso ético del que hablamos cuando estamos trabajando con la fotografía. Este es el potencial que tiene la fotografía. Cómo podemos elevar discurso, elevar una ideología, una postura política, ideológica, a través de las mismas imágenes que se ocupan para la publicidad, para compartir nuestra vida personal, ¿cierto? En Instagram. Un plano desde arriba, cenital. Otra vez, este recurso de tapar la identidad, el rostro. El gran angular, ¿cierto? Siempre para mostrar el hacinamiento. El gran angular haciendo eco, digamos, del contenido. La forma y contenido van teniendo concordancia y coherencia. La espalda otra vez. Este es el retrete, un balde. Un juego de dominó. Los niños seguramente esto tiene que ser en
visita, me da la impresión. Fíjense este cuadro también muy poco correcto, por así decirlo, el hombre está ya al margen, y lo que se potencia, lo que se queda al centro, uno verá por dónde empieza a leer la imagen siempre no se lee como un texto lineal, uno puede empezar por aquí, puede empezar por allá, ahí vuelvo a insistir en la dificultad de poder encontrar un significado preciso y único, lo que estábamos hablando antes. Y el trabajo del color es bien interesante también. Y ahí termina. Eso es Días Eternos. No sé si hay algún comentario o seguimos con los siguientes autores. Espérenme un segundo que seguramente puse otro texto para cerrar esto. Claro, este es el verdadero reto de la fotografía. Evidentemente, en la imaginación de la cámara hay regiones que ya han sido suficientemente examinadas. Las fotos redundantes que hablamos, que siempre si yo pongo un diafragma alto y una determinada velocidad, yo ya sé que voy a conseguir determinada foto. El fotografiar en esas regiones inexploradas, ¿cierto? Exploradas, es producir fotografías que ya han sido vistas, por tanto son redundantes, no son informativas. Fotografiar en el sentido propuesto es buscar posibilidades no descubiertas dentro del programa de la cámara. En otras palabras, estar en búsqueda de imágenes aún no vistas, buscar imágenes informativas, improbables. Con esto no les están diciendo que vayan a China, al último rincón, a encontrar una foto novedosa. Lo que se está diciendo es que se hagan trabajos con contenido, por así decirlo, de una manera simple y sencilla. Pongámosle contenido a nuestro trabajo, pongámosle nuestro alma, volquemos nuestra forma de ver el mundo ahí en las imágenes, dentro de lo que se puede, ¿cierto? Y ocupemos bien los recursos de manera que podamos articular bien nuestras ideas. ¿Algún comentario respecto al trabajo anterior? ¿O seguimos con, porque me quedan, déjenme ver cuántos fotógrafos me quedan, para ver si es que nos da el tiempo, porque ya son las 8:10 y tendríamos que terminar a las 8:30, así que voy a ver cuántos fotógrafos nos quedan para ver cuánto tiempo tenemos para dialogar. Tenemos a Ana María Arévalo y después tenemos harto más. Tenemos a Catalina Juger. Así que yo les sugiero que sigamos viendo y después al final conversamos, si les tinca. Si quieren van dejando sus dudas ahí en el WhatsApp. En una sociedad movilizada por los grandes temas y las vanidades humanas alojadas sobre todo en las grandes ciudades, encarnando grandes conflictos, guerras, atentados, perversas economías que perturban la convivencia humana, encontramos ajenas probablemente a esas vicisitudes que nosotros mismos hemos alimentado, 4 mujeres como quizás muchas en el mundo que deciden aproximarse a una particular poética del vivir, la del abandono, la lejanía, la introspección, el exilio o autoexilio, pioneras de un vivir en soledad, síndrome de los últimos tiempos que dejan la comunidad o la familia para convivir tan solo con su propia y quizás suficiente existencia. Héctor López, en el prólogo para El eje en la luna, fotografías de Catalina Juger. Vamos entonces con Catalina Juger. Proyecto fotográfico iniciado el año 2014, que relata la historia de 4 mujeres que viven en 4 puntos de Chile. Norte, sur, este y oeste, desierto, bosque, cordillera y mar. Son los lugares que acompañan a estas personas quienes viven lejos de las ciudades por opción o condición. Los cruces entre cuerpo, territorio, poder y resistencia plantean el eje por el cual va alineado este proyecto y que tiene como particularidad la convivencia con los lugares en los cuales viven. Lejos de la ciudad, destacando la autonomía y convivencia que mostró con sus territorios. Pensamos en la sobrevivencia y la resistencia que viven al coexistir en estos paisajes. Estas protagonistas aportan un viaje a mundos, muchas veces ajenos a nuestra cotidianidad, que se desenvuelven bajo su propio ritmo. Quiero mostrarles primero el video. ¿Lo escuchan y lo ven? Sí. Se escucha y se ve, ¿cierto? No, no se escucha nada, pero se ve.
Vamos a poner entonces aquí. Aquí está. Perfecto. Ahora, miren. ¿Ahí se escucha? ¿Se escucha ahí? Creo que no. Pero creo que es porque hay que subirle el volumen a Vimeo, al mismo video. Vamos a ver. ¿Ahí? ¿Escuchan o no? No, está silenciado. Yo creo que podríamos ver las fotos entonces. Sí, ya. Qué pena que no se pueda ver porque ayuda harto. Están viendo la pantalla del Vimeo, ¿cierto? Sí, se ve la pantalla del video, pero no se escucha. Ya, vamos a ver las fotos nomás entonces porque si no nos vamos a atrasar. Voy a intentar una última vez. ¿Nada? No, Constanza. Ok. Lo cerramos nomás, ustedes lo pueden buscar después. Vamos a ver las fotografías, porque bueno, ahí ellas cuentan un poco la existencia que tienen. Lo voy a dejar igual, mire, es que igual se puede ver al menos el texto. Interesante lo que ellas hablan y cómo viven su experiencia personal en este entorno. Pero bueno, vamos a ver las fotos. ¿Se ven las fotos, cierto? Sí, sí se ve bien. Perfecto. Vamos con la foto entonces. Ella es Nelly. Ella vive en la zona norte. Vemos el entorno. La autonomía respecto a la alimentación. Fíjense el grano que tiene la imagen, de que habla de, se usa una alta sensibilidad de la película o si es digital, no lo tengo claro en este trabajo, pero con digital también podemos lograr ese efecto de grano. Yo diría que es análogo en todo caso. Y vamos viendo el contexto en que vive esta mujer, que es del norte. Eso sería Nelly. Después tenemos en el sur a Ruth, con otra vegetación abundante, pero también viviendo en este contexto donde lo que dice al principio Héctor López, por elección, a veces por circunstancias de la vida, ¿cierto? Estas mujeres deciden desarraigarse de la ciudad y bueno, de ahí son lecturas personales, pero todas las consecuencias que tal vez puede tener eso, ¿cierto? La falta de acceso a buena salud, a servicios básicos, agua, luz. Son experiencias de vida totalmente diferentes a las que estamos nosotros habituados, con un ritmo de vida que nos tiene totalmente consumidos y ajenos a esta, a la experiencia que viven ellas, ¿cierto? Que es la que intenta transmitir con un trabajo muy sencillo, pero muy íntimo y muy cercano otra vez con el referente, ¿cierto? Ella es Ruth. La vida que viven estas cuatro mujeres unidas, por así decirlo, por el eje de la luna, ¿cierto? La luna como este símbolo que nos vincula a las mujeres con el ciclo menstrual también. Hay una puesta en valor del rol que estas mujeres juegan también en la sociedad, pese a no estar insertas en donde todo funciona y donde todo rinde. Entonces vemos que el uso del lenguaje fotográfico también es bastante creativo y libre en función de lo que se quiere relatar, estas atmósferas de soledad. Frío, o el calor, lo seco, lo húmedo.
acá el oeste con la costa, ¿cierto? Iniciamos al tiro con los tonos fríos, azules. Este suelo rojizo también es parte del relato para contextualizarnos en el entorno donde se desarrolla la vida de Vasca, en este caso. Según recuerdo en el video, que por eso quería que lo vieran, porque ahí podían conocer la experiencia personal de cada una. Cada audio, Catalina Jugel lo que hace en el video es grabar el contexto de cada una, sin mostrarlas a ellas, solo con la voz y con su relato. Ellas van contando cómo es su experiencia de vivir aquí. Y recuerdo a Vasca, el vínculo casi místico y espiritual que ella narra con el vivir al lado del mar. Es muy bonito el trabajo, ojalá lo puedan ver completo. Lamento no haber podido mostrarles el audio. Se sacó el cuerpo y se lo regaló al viento, se fue lejos, muy lejos. Extracto del poema Autoexilio de Virginia Woolf, poeta chilena. Luego tenemos el trabajo de, para seguir avanzando, estamos con el PowerPoint ahora, ¿cierto? ¿Me confirman? No, todavía estamos con... Ahora sí, hay algunos comentarios que quedaron en el chat con ¿Ya? respecto a que sí, estaban ahí coincidiendo que era un trabajo análogo y que era Probablemente, hermoso. me tinca. Sí. Y que después, bueno, ahí dice si se va a compartir el link del video, recuerden que Sí, se les va a está hacer todo llegar la aquí grabado. presentación de Constanza, entonces cuando ustedes tengan la presentación, ahí están todos los links para que ustedes puedan revisar uno a uno y detenidamente cada archivo y ahí por supuesto revisar este video en particular. Y dice que hermoso y bellísimo. Muy bonito, sí. Entonces yo lo cerré este trabajo con una interpretación personal, ¿cierto? Que es lo que hablábamos antes de que, claro, el fotógrafo hace una propuesta, pero de ahí la libertad interpretativa es también infinita y subjetiva, y está muy bien en la medida que si nuestra opinión se funde en la obra, en la obra de arte, digamos, porque para eso está ahí, ¿cierto? Para ser admirada o vista o reflexionada o comprendida, como quieran, entendida, dialogada, pero bueno, yo lo junté con esta reflexión de Heidegger que dice: de ahí nace una posición totalmente nueva del hombre en el mundo y respecto al mundo, desde esta reflexión que hablábamos al inicio del workshop. Ahora el mundo aparece como un objeto al que el pensamiento calculador, la ciencia, ¿cierto? Pensamiento científico dirige sus ataques y a los que ya nada debe poder resistir. La naturaleza se convierte así en una única estación gigantesca de gasolina, en fuente de energía para la técnica y la industria modernas. Lo puse en relación a esta experiencia de estas mujeres con la tierra totalmente distinta a la que se puede tener en la ciudad, en esta mentalidad extractivista, ¿cierto?, que se ha desarrollado y que nos ha llevado a la destrucción prácticamente total del planeta. De ahí quise poner esa reflexión. Después encontré a Cristóbal Olivares con el trabajo mapuche para hablar de los derechos de los pueblos indígenas, reflexionar, una pequeña reflexión. Este trabajo tuvo el financiamiento de una beca de Magnum, así que es bastante mérito. Magnum es una de las agencias de fotografía documental más prestigiosas del mundo. Sergio Larraín participó también de ahí. Muchos de los grandes documentalistas los pueden encontrar ahí en la página de Magnum. Les dejo la sugerencia. Contextualizando, la violencia contra los mapuches tiene consecuencias graves y específicas en la niñez y adolescencia, derivadas de la represión, criminalización, allanamientos, interrogatorios y otras acciones llevadas a cabo por miembros de las fuerzas del operativo especial. Diferentes ONGs y el Instituto Nacional de Derechos Humanos contabilizaron 133 casos, que incluyen varios casos de violencia policial contra jóvenes mapuches en los últimos 5 años, mientras que muchos otros casos no han sido reportados. Entonces entramos con las fotografías de Cristóbal Olivares. Él es fotógrafo, fue varios años editor del diario The Clinic. Y confirmen por favor si se está viendo el trabajo de Cristóbal, sería aquí. ¿Me confirman? ¿Cambió la pantalla?
Ahora sí. La eternidad del mañana, violencia policial hacia niños y jóvenes mapuches, de Cristóbal Olivares. Solo voy a leer la cita. Las noches ya no son iguales, a veces son más largas. Nunca sabré cuándo pueda venir la policía. Me da una pena atroz no poder mostrarles este documental porque ganó un premio. Voy a intentarlo solo una vez porque el tiempo premia, pero es realmente bonito. A ver, me dicen si se ve y se escucha. Se ve. Solo se ve. A ver, compartir sonido, acá está. ¿Ahora lo escuchan? Sí, se escucha. Buenísimo. Los mapuches son gente que defiende la naturaleza. Que defienden los ríos, que no saquen el agua. La lucha mapuche es una lucha ecológica, es una lucha por la vida y su continuidad. Si se repliegan, los chicos avanzan hacia el interior del mundo. Positivo, positivo. Estas son las fotografías de Cristóbal. Algunas, digamos. Este trabajo, obviamente, de documental también está dirigido por él. Arreglan los problemas sin puro disparar o hacer desorden. No lo arreglan sin conversar o nada de eso. Sé que empezarán que lastiman a los niños chicos si ellos tienen hijos. Entonces son como que todas las comunidades están en contra de los forestales. Encima también que el Estado los protege. Alguien que tiene plata, tiene poder, puede hacer lo que quiera en cualquier momento. A veces las personas dicen que los mapuches son terroristas, son malos, pero eso no es verdad. Chao Dios, yo te pido en esta mañana, y te lo pido con mucha fe, mucha fuerza, mucho nehuén, chao Guinechena, nuestro peña, nuestro lamento, tu comunidad. Chao. Retratos, paisajes. Cuando te entran a allanar tu casa, o ver que agarran a tus familiares y que le están pegando y tú no puedes hacer nada, es un tema que queda ahí en la cabeza. Las noches ya no son iguales. A veces son más largas y no sé cuándo los carabineros podrían venir a mi casa. Ok, esas son las fotografías de Cristóbal Olivares. Bastante interesante la mirada que la edición, es muy bonita, encuentro yo. Espérenme un segundo que me perdí. Yo quería mostrarles las fotos de Cristóbal también, pues, pero me enredé entre tanta cosa y pantalla. ¿Qué están viendo ustedes? Estás bajando, estás tú navegando ahí en la pantalla. Aquí están las fotos.
Fíjense, por ejemplo, cómo esta fotografía yo la puedo haber tomado quizás un día cualquiera en cualquier contexto, no necesariamente en la región de la Araucanía. Sin embargo, si la fotografía sirve para articular un relato, ¿cierto? Que estamos hablando de una situación compleja, violenta, dramática, la foto del árbol da lo mismo donde la saqué. Sí, total, la realidad y la verdad, ¿cierto? Ya nos liberamos de ella y lo que yo quiero es levantar un trabajo autoral, donde él, ¿cierto? Expone su posición desde el trabajo netamente fotográfico respecto a lo que está al conflicto en la Araucanía, al conflicto mapuche. Cómo se utilizan el retrato, paisaje, lo que les decía antes, libertad creativa en el uso de los recursos fotográficos, el uso de la luz también muy sutil, incluye ahí algunas radiografías. Otra vez el tema de la identidad, y a mí me llama siempre la atención eso cuando se tapa la cara. Los balazos de infancia, adolescente, el dolor, finalmente. En fotografías con una tonalidad bastante oscura. Imagínense esa fotografía también. Cualquier persona diría, bueno, ¿y qué tiene que ver? Estamos trabajando desde lo simbólico. Estamos en el ámbito de lo simbólico. Un trabajo muy, muy bueno de Cristóbal Olivares. Y ahí termina. Rápidamente vamos a ir al último. Perdón no darles la palabra todavía, pero se me ha hecho corto el tiempo. Para mí la fotografía por sí sola es totalmente subjetiva y por lo mismo veo su rol, en este sentido la pregunta, más como una columna de opinión que pueda generar emociones diversas y provocaciones. Eso me parece más interesante que el tipo de fotografía que no te deja preguntas. Lo importante es el diálogo que se pueda producir después y lo que pueda provocar esa misma fotografía o ensayo fotográfico en 50, 150, 200 años después de la fecha en que se hizo. Derechos de niñas, niños y adolescentes. Y la periferia, que es el último, de Alejandro Olivares, que es el hermano. Ellos también tienen un proyecto editorial que se llama Buen Lugar. Acá, esta entrevista es muy buena, si la pueden ver, véanla, porque narra todo el proceso de cómo él se acercó. Yo no se las voy a poder mostrar porque ya estamos en la hora, pero ustedes búsquenla y por ahí alguien, no me acuerdo el nombre, pero me estaban preguntando cómo tratar estos temas. Imagínense lo complicado que es entrar a trabajar acá. Así que, perdón, voy a volver atrás porque aquí no estaban las fotos, esta era la entrevista. Aquí están las fotos. Si pueden entrar, véanlo. Dice, ¿alcanzan a leer ustedes ahí, cierto? En el siguiente, perdón que me tuyo con tanta diapositiva y cosas. Más que aprender es darte cuenta en terreno de cómo funciona el sistema. Yo vi a estos niños que en menos de 2 años han evolucionado desde andar jugando asaltantes a asaltar el camión de gas para robar dinero. Y así van creciendo. Unos se van para la droga y los menos entrarán a estudiar. Entrar a esas poblaciones es un suplicio. Si entras en micro te asaltan 1 y 1000 veces y a esa gente la siguen juntando. Hay un sitio habitado ilegalmente, toman a la gente de ese lugar, los juntan y les hacen unas casas de 2 metros para 10 personas. ¿Cómo no se van a volver locos? El derecho también, ¿cierto?, a crecer en un ambiente sano y seguro, totalmente olvidado por el Estado.
Compartir pantalla. Perdón, primero en presentación. Fotografías de Alejandro Olivares. En la periferia del año 2014. Él acá estuvo yendo alrededor de 3 años para lograr entrar a este lugar. Dice ahí en la entrevista, me preguntaban 1.000 veces en qué andaba, si es que era sapo o no era sapo. Mucho contraste, mucho alto contraste. Estos retratos, cuenta ahí en la entrevista, que se hacen cada vez que hay un asesinato de algún vecino. Son muy interesantes los encuadres también acá. Imagínense el nivel de intimidad que logró el fotógrafo. Pero le costó 3 años. Entonces hay un compromiso tremendo con la elección de su tema. Si se fijan, es muy completo la gama de recursos fotográficos a los que él accede en el manejo de la luz, de la velocidad, pero todo en el fondo en concordancia con lo que se quiere transmitir y comunicar. Fíjense ahí ese detalle. Uno al tiro se va a la pistola, a la luz, y es muy dramático este encuadre. Algunas fotografías son bien chocantes, pero él habla de eso, o sea, esto tiene que estar. Cuando hizo la selección de las imágenes le costó muchísimo. La televisión. La imagen dentro de la imagen, ese es un recurso que se utiliza mucho en fotografía, en el cine, en la pintura también, en la historia del arte. La imagen dentro de la imagen. Hay un trabajo de edición muy bonito que antiguamente sería el laboratorio, pero hay un trabajo muy cuidado con las luces y los contrastes, los colores. La cordillera, el mar, los desiertos, los volcanes, los bosques y los fiordos, las pipas de pasta, los besos con lengua, las canchas de tierra, las pandillas, las armas y los perros muertos, paisajes de Chile. Eso sería Cristóbal Olivares, que lo cierro con la lente. Ese pretendido ojo imparcial permite todas las deformaciones posibles de la realidad, porque el carácter de la imagen está determinado cada vez por la manera de ver del operador. Por esta razón, la importancia de la fotografía, que llega a ser dinámica bajo la forma del film, no reside solamente en el hecho de ser una creación, que es desde donde nosotros hemos estado hablando, el autor, sino sobre todo en el de ser uno de los medios más eficaces de desviar a las masas de las penosas realidades y de sus problemas. Es necesaria una filosofía de la fotografía si queremos elevar la fotografía hasta un estado plenamente consciente. Hacerlo es necesario, pues la fotografía puede servirnos entonces de modelo para la libertad en el contexto postindustrial. Por tanto, la tarea de una filosofía de la fotografía consiste en demostrar que no hay espacio para la libertad en el reino de los aparatos automáticos, programados y programadores. Y habiendo demostrado esto, argumentar cómo, a pesar de los aparatos, es posible crear un espacio para la libertad. Willem Flusser, ahí está la bibliografía. Voy a detener compartir pantalla. La virtualidad. Entonces dejo abierto el micrófono. ¿Qué les parecieron los autores que vimos? ¿Alguno en particular? ¿Algún comentario? ¿Las últimas citas que vimos, que reflexionamos?
No sé si queda claro el objetivo del workshop, alguna conclusión o duda que quede es el momento. Estamos pasados de la hora, así que a soltar la lengua rápido. Bueno, acá en el chat, si lo puedes ver incluso, Constanza, alguien dice que en algún Me cae momento bien cuando Willem. estábamos hablando, decía que, bueno, gracias por la presentación de los trabajos fotográficos, consulta a Constanza. ¿Qué importancia crees que tenga el estudio etnográfico previo que realizan los fotógrafos, considerando que algunos transcurren años para alcanzar su fin último? Yo creo que depende eso de lo que uno quiera, de cómo uno quiera abordar su tema. Es legítimo hacerlo, pero tampoco es requisito, creo yo. Yo creo que uno se puede acercar como una persona sensible a determinado tema y el resultado finalmente puede ser igual de bueno. No creo que sea requisito. Me parece bien si alguien lo quiere hacer, pero yo en lo personal, como les decía, tampoco voy a lograr acceder a eso desde lo netamente fotográfico, desde la obra netamente fotográfica. Así que yo creo que tiene que ver más con la seguridad a lo mejor que uno necesita sentir para abordar un tema. Pero es legítimo, creo yo, pero no requisito. ¿Qué más? Está abierto el micrófono por si alguien quiere hacer algún comentario. Por acá Gabicho dice muy buenos referentes. Ahí en el chat lo deja. Sí, sí, son bastante buenos los hermanos Olivares, también la Catalina Juger. Varios de ellos trabajan también en el colectivo Migrar. Algunos pueden conocerlo, tal vez. Se los recomiendo muchísimo. Eso. Nada, pues entonces, si no hay más comentarios, la idea es, les dejo al final de la presentación bibliografía. Si quieren en el fondo ejercer este oficio, creo yo, con responsabilidad, con pasión y con compromiso y con amor, es súper importante leer porque, como lo comentamos a lo largo de todo el workshop, estamos tratando con aparatos técnicos que programan otras entidades, otras personas, y yo en lo personal, como fotógrafa, no me quiero ver limitada por lo que otros decían por mí, digamos, por así decirlo. Partí también diciéndoles la vez pasada el derecho a la libertad de nosotros como fotógrafos y como autores, o si no, también como espectadores, de ser conscientes de lo que estamos consumiendo, con lo que estamos trabajando, y esa amplitud de criterio y esa mirada lo ofrece la lectura, la información, mirar mucha fotografía, mucha. Yo, el ojo también uno lo va desarrollando y va ampliando la mirada desde mirar mucho autor y mucho fotógrafo. Muchas veces vamos a repetir cosas y está bien, es legítimo, en la medida finalmente que uno encuentre su propia línea y su propio camino, y eso siempre va a ser único porque depende del autor, ¿cierto? Que es lo único que podemos encontrar en una fotografía es al autor, como decía mi respetado profesor José Pablo Concha. Así que Alonso tiene la mano levantada. ¿Comentario? Sí, Alonso, y hay unos comentarios que después te leo en el chat. Alonso. Sí, aquí de nuevo. Y tengo una duda porque los referentes que se muestran son súper buenos, yo no los conocía, y tienen miradas muy íntimas de un tema, o sea, un trabajo verdaderamente serio. Pero igual me da la impresión que está hecho en un ánimo de la fotografía tal vez más documental, clásica incluso, corrígeme si me equivoco. Y a mí me da la impresión que, y a todos, muchas personas que me han comentado lo mismo, les da la impresión que
En estos tiempos de redes sociales, de internet, de otras formas de llevar a cabo la fotografía, de alguna forma se está desarrollando otra manera, en el sentido de que antiguamente, en el fondo yo tenía una máquina fotográfica, sacaba fotos y al cuarto oscuro revelaba, después eso pasó a lo digital, pero ahora los medios son distintos, porque tenemos en el fondo un teléfono puede ser, Sí, conexión a internet y redes sociales. Entonces, claro. como el medio ha cambiado, siento que se está de alguna forma desarrollando otra ¿Estrategia? manera o estrategia, claro, sí, de cómo abordar la fotografía. Y en el fondo, de hecho, creo que recién se está esbozando que puede en el fondo terminar en una forma que aún no nos imaginamos. Claro. Pero que te lo quería plantear para ver qué es lo que pensabas tú de eso, Sí, porque igual parece como un tema como más moderno, si se quiere, más contemporáneo, sí. pero para Mira, no quedarme con la... es el tema que yo estoy trabajando en mi tesis, que tiene que ver justamente con el activismo en redes, ¿cachai? Y es una reflexión que estoy elaborando respecto a si es posible, en el fondo, eh, manifestar o comunicar una posición respecto al mundo, mi posición como autor respecto al mundo, a través de las redes sociales, que son también parte de un dispositivo técnico cibernético dirigido por grandes corporaciones, ¿cachai? Que también son canales de comunicación que pueden desvirtuar lo que tú quieres comunicar. Entonces ahí yo creo que efectivamente, bueno, el Instagram, yo misma tengo un Instagram, lo ocupo como bien, de una manera como bien de pasatiempo casi, eh, porque siento que Instagram no me da mucho espacio y la verdad de lo que yo he visto en Instagram, de lo que estaba investigando en la tesis, de colectivos o autores que son activistas, eh, si yo me enfoco radicalmente solo a lo que yo puedo ver en Instagram, me quedo cortísima, no llego a nada. No llego a entender qué es lo que quieren decir o qué es lo que quieren comunicar. Para eso yo necesito, por ejemplo, para elegir a todos estos autores que yo les mostré, agradecí mucho que muchos de ellos tuvieran página web, que tuvieran texto o algo, porque volvemos a lo mismo, la fotografía por sí misma, sola, de forma autónoma, yo tomo una foto en una marcha y la subo a las redes, claro, llegamos a ver un despliegue técnico, una superficie fotográfica que es el resultado de un dispositivo técnico, de un programa, ¿cierto? Se conjugaron ciertas variables, ¡pum! Entonces, sin darnos cuenta, pasamos a ser el que está ahí en la manifestación, en la marcha, ¿cierto? Con toda la energía puesta en una ideología y en una posición, pasa a ser inconscientemente en un operador. ¿Cachai? Y alimenta al Instagram, y alimenta las redes sociales, y alimenta el dispositivo también de la máquina del celular. Entonces después viene Huawei y te ofrece un celular mucho mejor, ¿cierto? Mucho más rápido, con mejor conectividad, y vamos siendo finalmente autómatas. Entonces ahí yo tengo mis dudas con estas estrategias nuevas claro, que usamos todos, y como te digo, yo también lo uso, pero yo le tendría ojo y cuidado con que no se desvirtúen finalmente los contenidos. Claro, de hecho, Entonces, si tú me preguntas, para mí la mejor manera donde yo puedo contener mejor y potenciar mejor la fotografía es en ese trabajo documental extendido, con un contexto, ¿cachai? También por eso yo tengo una lectura crítica de los concursos fotográficos donde se premia una imagen, como el WordPress, por ejemplo, ¿cachai? O donde no hay una línea curatorial, sino que hay un puro despliegue técnico, porque uno no puede interpretar mucho más allá que una impresión, digamos, y súper aleatoria, y depende del espectador, y depende del canal, entonces, ojo con esas nuevas estrategias a las que todos nos estamos viendo expuestos. Yo también saco fotos con celular, también he ido a las marchas.
pero soy crítica y me mantengo ahí, alerta, con todo lo que he leído, con Willem Flusser sobre todo, ahí uno dice, no, yo no quiero meterme por este camino. Claro, acá bien Flusser. Sí, es muy bueno. De hecho, con eso último que dijiste, también se me viene a la cabeza algo que una vez le leía a Eduardo Momeñe, que, que se le preguntaba en el fondo, no, de hecho era un podcast, se le preguntaba qué es lo que piensa en el fondo de los Instagramers o de todas estas personas que desarrollan su trabajo de fotografía a través de estos medios, y que si pensaba que eso le estaba haciendo mal a la fotografía. Y ahí igual dice, la respuesta de Eduardo igual es bien interesante en el sentido de que él dice que esa es como la fotografía corriente, la fotografía fácil, la fotografía que siempre se ha hecho, en el fondo como álbumes familiares, que está ahí, que se hacía antiguamente, no sé, pues con estas point and shot o los Instamatics, es equivalente a ese tipo de fotografía. Claro. Y que siempre va a existir ese tipo de fotografía, porque hacer fotografía igual es fácil. Y, claro, porque es automático. Es muy automático. Y está a la mano de cualquiera. Entonces, lo que él decía, su reflexión, que lo encontré bien interesante, que los que verdaderamente le pueden hacer mal a la fotografía son más bien los que creen más bien dominar o saber hacia dónde se dirige el camino de la fotografía, o quienes, por ejemplo, a través de una Canon 5D Mark IV, ni sé, nunca tenía siquiera una de esas en la mano, pero como aquellos que piensan que ese tipo de fotografía capturada con ese tipo de máquina y de herramientas, sí, en el fondo son claro, más fotógrafos que otros. Al final uno es como termina siendo un esclavo del mercado, porque vamos con el siguiente modelo, nunca termina de haber un modelo fotográfico, siempre hay otro, porque es la lógica de la tecnología, que es la sustitución. Siempre se sustituye un modelo por otro modelo, es parte del progreso, es parte de la lógica del mercado neoliberal también, ¿cachai? Entonces, y lo mismo pasa con los teléfonos, y con esta locura y esta compulsión por tomar y tomar fotos que finalmente son súper redundantes porque no articulan nada, no articulan absolutamente nada. Entonces, si queremos realmente generar cambios en el... O sea, yo no digo tampoco, claro, un trabajo documental va a generar un cambio en el mundo, pero por lo menos si queremos remover una conciencia, si queremos despertar una reflexión o algo, pongámosle contenido a nuestro trabajo fotográfico, leamos, informémonos, sepamos de nuestros fotógrafos en Chile. Acá ahora salió Maulina, la Lore ahora va a hacer una exposición tremenda bajo la curatoría o bajo la lógica de los derechos humanos, quizás con muchos futuros ahí potenciales fotógrafos, pero que ojalá no se queden en el entusiasmo nomás. La cosa no es solo sacar fotografías, ser fotógrafo es más que sacar fotografías. Es hacer fotografía. Es hacer fotografía, es pensar la fotografía y ponerle ahí una inyección de sentido. Sí, es fácil desanimarse teniendo a Willem Flusser. Sí, es duro, es súper duro, pero a la vez también en el fondo lo que él dice es hay una salida, y la salida está netamente en el ser humano, porque los aparatos son redundantes, estúpidos, son aparatos, son máquinas, ¿me entiendes? Entonces, por eso si volvemos a la primera cita que yo les ponía respecto de Heidegger, ¿cierto? Que lo único que nos queda como para hacer, a ver, la voy a buscar porque si no voy a ponerme a estudiar, como para cerrar ya, no lo voy a lograr, ¿o sí? No importa. Bueno, veamos si hay más comentarios también, Constanza. Pero cerrando un poco, yo ponía la cita al inicio de Heidegger que tenía que ver con no olvidarnos de que el ser humano es el único ser que tiene la capacidad de reflexionar y de buscarle el sentido, digamos, a las cosas. Así que
no nos olvidemos de ese espacio de libertad que está dentro de nosotros. Flusser probablemente, claro, lo va a chocar como me chocó a mí al principio, pero no se olviden de que en el fondo la libertad y la salida está en nuestra capacidad reflexiva y en desarrollar un trabajo de autor. Eso. Ya, muchas Así gracias. que eso, muchas gracias a todos. Les dejo al final de la presentación del PowerPoint, que ya la cerré, la bibliografía sugerida, los links a los artículos de donde yo leí sobre los autores para que busquen la entrevista de Alejandro Olivares o de Cristóbal, no me acuerdo el último. Te mostré el de Living la Periferia porque es muy buena la entrevista. Y bueno, cualquier duda me pueden escribir a mi mail, si es que quieren tener alguna reflexión o algo, por mi Instagram también quedan ahí a disposición, si es que quieren leer algo más también, porque yo les presenté una bibliografía preliminar, básica, no básica, es como lo mínimo, a eso me refiero, no como básico de pobre o poco, es muy bueno, de muy buena calidad, pero hay mucho más por leer, así que si alguien se entusiasma y quiere alguna recomendación, también me escriben y feliz. Así que eso, muchas gracias a todos por la participación, y Lore, también súper agradecida y te felicito por la instancia, por generar esto. Gracias a ti, Constanza, gracias a todas las personas que han estado participando, asistentes, a sus comentarios. Comentarles, por ejemplo, que el año pasado con Constanza estuvimos trabajando en un núcleo de creación de artistas visuales, y justamente hubo mucho contenido, mucha lectura, mucha reflexión para después llegar al trabajo final, que fueron la fotografía, ¿cierto? Ya más como un elemento de qué era lo que queríamos decir. Les sugiero también, dentro de nuestro canal YouTube, que se va a subir, por supuesto, el trabajo completo de este workshop, más están los otros alojados, está el de la charla magistral de Kena Lorenzini, donde ella habla mucho con respecto al título de su trabajo, que era así como te involucras con lo fotografiado, es inevitable. Entonces ella hablaba justamente de este trabajo previo, y salir con la cámara en la cabeza, hablaba ya como una editorial, ¿cierto? Como tener súper claridad. También en algún momento hace mención sobre las redes sociales, que tienen su propio lenguaje, y por lo tanto de repente terminamos siendo serviles al lenguaje, y dejamos fuera el trabajo de la creación, que es subir y subir fotografías, por ejemplo. Por dar un ejemplo bien burdo, de repente nos vemos con Instagram que están llenos, por ejemplo, de aves, gente que fotografía aves, muchas aves, muy buena fotografía en el aspecto técnico, pero no sabemos si ese trabajo en su editorial es un llamado a la protección de las aves, a conocer el comportamiento de las aves. No hay nada, son aves, 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 es una y otra vez la misma imagen, y ahí es donde nosotros sentimos que nos vamos quedando cortos y cortas con lo que queremos comunicar, con de la ética, ¿cierto?, que abrazamos, y de lo político, ¿cierto?, de qué Lo lo que estamos pasa haciendo. también con las fotos del estallido, también está Claro, repleto claro. de fotos de las marchas y que también pasó en la época de la dictadura acá en Chile, que también mientras algunos estaban haciendo trabajos más profundos, otros estaban repitiendo constantemente la foto del Paco apaleando al manifestante. Está bien, digamos, hacer la denuncia, pero articulemos algo más, porque son temas tan delicados y con un trasfondo que tiene que ver con los derechos humanos. Ahora hemos visto trabajos documentales que están hablando de la violación a los derechos humanos también, de una manera creativa, de una manera más compenetrada, con un trabajo en profundidad, con una disposición, ¿cierto?, diferente. Así que eso, tú hablabas de la Kena, Lore. Sí, como que puedan ojalá revisar ese material, que son los materiales que hemos querido promover y difundir cada una de las personas que han hecho los workshops, entre ellas, por supuesto, Constanza. De una otra forma, nosotros creemos como Fotomaule que dan sentido a este Festival de Fotografía y Derechos Humanos, para generar diálogo, reflexión y responsabilidad con respecto a este tema que tiene que ver con la libertad de expresión. Si nos vamos a expresar en libertad, qué es lo que vamos a decir, por qué lo vamos a decir, y por qué en ese momento y no otro, y por qué ese lugar y no el que está al lado o al frente, o todo lo que significa hacer ficción. Y por lo tanto eso significa, como decía Constanza, que lo que ha estado presentando ella, mucha autoría, ¿cierto?, mucho
reflexión con respecto al trabajo fotográfico. Así que agradecerte, Constanza, el contenido se les va a enviar a cada una de las personas asistentes a través de sus correos electrónicos, también un certificado, todos los talleres son certificados, y contarles que algo que mencionaba al inicio, que ya hemos recibido bastante, o sea, se cerró por supuesto la recepción de fotografía, en este momento se está trabajando en el catálogo digital, y la curaduría justamente tiene relación con la promoción de los derechos humanos, nos enfocamos en algunos, son inalienables, por tanto, un derecho humano no funciona sin el otro, pero aún así le quisimos dar un enfoque que tenía que ver quizás con los grupos que son más sujetos de derechos, ¿cierto? Que están más vulnerables ante el acceso a los derechos humanos. Recordarle que este sábado, 4 de septiembre, es el Día de la Mujer Indígena, así que también era una de las temáticas que nosotros abordábamos justamente por la fecha, ¿verdad? Como el trabajo que presentó Constanza justamente con respecto a la situación que se están viviendo en las comunidades mapuche en este momento, y así también como con cada una de los trabajos y de la autoría. Así que agradecerte, Constanza, yo disfruté mucho, aprendí mucho, siempre un agrado trabajar contigo, y agradecer a todas las personas que han estado participando, que se han quedado hasta el último minuto, y por sobre todo que han hecho sus comentarios, que obviamente vienen a enriquecer la mirada, y en este caso el trabajo que nos vino a presentar Constanza. Muchas gracias, Lore. Muchas gracias a todos por la participación y sus comentarios. Dice por ahí que ya te dejaron un mensaje en Instagram. Al comienzo del chat, si lo revisan, Constanza nos compartió incluso su web, ¿ya? Donde pueden ver su trabajo. A lo mejor en el chat nos puedes dejar ahora tu correo electrónico, Constanza, como ¿Sí? lo estuviste diciendo, para que las personas puedan quizás hacerte alguna consulta de más material bibliográfico, ¿cierto? Para ir enriqueciendo el conocimiento y asumiendo con más responsabilidad este trabajo. Ahí está el correo de Constanza. Y con esto ya nos estamos despidiendo. Como les decíamos, van a quedar instalados todos los workshops, también por supuesto en el canal de Fotomaule. Muchas gracias, buenas noches. Gracias a todos. Gracias, Constanza, muchas Gracias, gracias. Lore, un abrazo. Muchas gracias. Chau. Chao, chao, gracias.